Muy buenos días a todos, al Ministerio de Obras Públicas, a la sociedad concesionaria. Damos inicio a la audiencia pública citada para hoy, que se da en el marco del contrato de la concesión Ruta 5, tramo La Serena-Vallenar, acerca de la validación técnica y económica de los sobrecostos de la ejecución de obras adicionales exigidas por la autoridad. Con fecha 14 de diciembre, la sociedad concesionaria presentó la discrepancia y el panel se reunió el 18 de diciembre en sesión especial, según lo establece el artículo 108 del Reglamento de Concesiones, para determinar, hacer revisión de admisibilidad, y se admitió a tramitación la discrepancia y luego fijar el plan de trabajo y la forma de notificación de las partes. Y dentro de este plan de trabajo se fijó la fecha de esta audiencia pública. El rol que se asignó a esta discrepancia es D10-2018-5, que recuerdo a todos los presentes porque nos han preguntado, así que aprovecho la oportunidad. Este rol se compone de lo siguiente: discrepancia 10, porque es la número 10 recibida en el año 2018, es el número que viene a continuación, y luego guión 5, que es el número de ingreso del contrato al sistema después de la ley. Es decir, este es el quinto contrato que se acogió a la nueva ley dictada el 2010. Entonces, ese es, así se forman estos roles. Gracias. Muy bien, ahora la secretaria abogado les va a explicar y les va a comentar el detalle de la estructura y cómo se va a desarrollar la audiencia pública. Buenos días nuevamente. De conformidad al programa de trabajo debidamente notificado a las partes, se encuentran anotados para exponer el día de hoy por la sociedad concesionaria Ruta del Algarrobo por 30 minutos, los señores Felipe Valdés, abogado, Felipe Cabedo, ingeniero constructor, y Manuel López, ingeniero civil. ¿Está correcto? Luego tendremos un receso de 15 minutos y continuaremos con las exposiciones del Ministerio de Obras Públicas, también por 30 minutos, con los señores Sergio Decher, ingeniero civil, Marco Rosas, jefe de Departamento de Defensa Judicial, abogado, y Luis Albornoz, abogado del Departamento de Defensa Judicial, además de la señorita Joana Escobar, ingeniero en obras civiles. ¿Está correcto? Luego continuaremos con otro receso y volveremos con 10 minutos para cada parte para que pueda realizar sus observaciones finales. Se solicita a cada expositor acercarse al micrófono e identificarse antes de comenzar su participación. Los miembros del panel podrán formular preguntas al finalizar cada bloque. Se solicita que durante el receso las partes puedan utilizar las salas que han sido debidamente singularizadas para dichos efectos, y se hace presente que las observaciones finales a las presentaciones de las partes se recibirán con fecha máxima 28 de enero del presente año. La fecha de la recomendación está fijada como plazo máximo para el 12 de febrero del 2019. Por favor, señores de Ruta del Algarrobo, pueden comenzar sus 30 minutos. Mi nombre es Felipe Valdés Gabrieli, soy abogado de la sociedad concesionaria Ruta del Algarrobo, sociedad anónima, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 36 y siguientes de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, a continuación expondremos acerca de las discrepancias técnicas y económicas que han surgido entre mi representada y el Ministerio de Obras Públicas con ocasión del contrato de concesión denominado Ruta 5 Norte, tramo La Serena-Vallenar. ¿Cuál es el objeto de esta discrepancia? Bueno, corresponde a la validación técnica y económica de sobrecostos que han sido indebidamente soportados por la sociedad concesionaria a propósito de obras adicionales que le han sido exigidas por la autoridad con posterioridad a la adjudicación de la licitación, en contraposición a los niveles de servicio y estándares técnicos contenidos en el contrato de concesión. Desde un punto de vista de un contexto, resulta relevante destacar, honorable panel, que estas reclamaciones que forman parte de esta discrepancia fueron materia de negociación entre las partes. Ellas forman parte de un acuerdo global que terminaron con la suscripción de transacciones en el mes de enero del año 2018, las que tomaron las recomendaciones dadas por el panel y se les puso término anticipado a estas controversias
de manera anticipada. Por razones que se ignoran y estando próximo a cumplirse el plazo de prescripción dispuesto en el párrafo 9 del artículo 36 de la Ley de Concesiones, el Ministerio de Obras Públicas sorpresivamente decidió no perseverar en estos acuerdos, y esa es la razón por la cual hoy nos encontramos aquí. Desde el punto de vista de los hechos, durante la construcción de las obras, la autoridad formuló exigencias que significaron modificar las características de la obra conforme a los estándares que no estaban contenidos en aquellos documentos que integran las bases de licitación. Los trabajos ejecutados por la concesionaria en cumplimiento de este requerimiento constituyen obras adicionales. Los proyectos en los cuales se presentaron estas exigencias corresponden al diseño y construcción del área de control de carretera y más específicamente al edificio de Carabineros de Chile, en el diseño y construcción de pasarelas peatonales y en el diseño y construcción de un paso superior para ferrocarriles del Estado emplazado en el dominio 652+100 de la concesión. En el pasado, este honorable panel le dio el carácter de adicionales a obras que comparten fundamentos técnicos, económicos y legales que son equivalentes de aquellos que son materia de esta discrepancia. Esto es, en la construcción de un área de control de Carabineros de acuerdo a especificaciones técnicas dadas por Carabineros con posterioridad a la adjudicación de la licitación. En la construcción de pasarelas peatonales conforme a documentos que no son vinculantes y sin que se hubiesen dictado los actos administrativos que la misma Ley de Accesibilidad Universal ordenaba debían dictarse para hacerla aplicable en sus exigencias técnicas, y en la construcción de un paso superior de ferrocarriles de acuerdo a exigencias dispuestas en el manual de la empresa F, de Ferrocarriles del Estado. Las reclamaciones objeto de la presente discrepancia son asimilables de aquellas que el honorable panel ya se pronunció, esto es, en la discrepancia de 10 del año 2016, esto es, comparten la naturaleza de corresponder a obras adicionales. Desde el punto de vista de la regulación legal y contractual, a nivel legal, la Ley de Concesiones, en su artículo 19, inciso 3, le concede la facultad al Ministerio de Obras Públicas para modificar las características de las obras y servicios contratados a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos. Pero correlativamente, una vez ejercida esa facultad por parte del Ministerio de Obras Públicas, le nace el derecho correlativo a la sociedad concesionaria de ser debida e íntegramente compensada de las obras adicionales que ello conlleva. ¿Cuál es el fundamento de esto? Es que la concesionaria formula su oferta en base a los documentos presentados durante la licitación y, por tanto, conforme a los estándares y exigencias contenidas en dichos documentos. El artículo 1.5 de la VALI establece cuáles son aquellos documentos que la sociedad concesionaria debe tener a la vista a la hora de formular sus ofertas técnicas y económicas, y no son otras que las bases de licitación, los estudios referenciales y las circulares aclaratorias. En el caso práctico, las exigencias de la autoridad no tienen sustento en los documentos que forman parte de la concesión, a saber, para el área de control de Carabineros, para el área de control de carretera y específicamente en el edificio de Carabineros, ordenó cumplir con las exigencias del Manual de Diseño Arquitectónico para Cuarteles Operativos de Carabineros de Chile, que fue entregado a la sociedad concesionaria y le fue exigido con posterioridad a la adjudicación de la licitación. Para las pasarelas peatonales, le exigió satisfacer los fines de la Ley de Accesibilidad Universal utilizando un manual privado que no es vinculante y sin que se hubiesen dictado los actos administrativos que la ley ordenaba dictar. Y para el paso superior de ferrocarriles formuló un requerimiento contrario a la solución expresa en la remisión que hacen las bases de licitación a los estudios referenciales. Conforme a las bases de licitación, en lo que guarda relación a la primera reclamación, esto es, el área de control de carreteras, la sociedad concesionaria debía proyectar dos áreas de control de carretera. Y para el diseño de su proyecto, su ubicación y superficie, debía considerar las bases de licitación y aquella planta tipo a la cual hacen referencia específica las bases de licitación. Los estudios referenciales incorporan un plano de planta general del recinto y específicamente respecto al edificio de Carabineros, detalla la planta superior, inferior, el piso primero y el piso segundo. Eso globalmente constituye el estándar técnico exigido por el Ministerio de Obras Públicas al momento de licitar y adjudicar. Pues bien, con posterioridad a la adjudicación de la licitación, el inspector fiscal le entregó y exigió a la sociedad concesionaria, como hemos mencionado, la aplicación de un manual de arquitectura de Carabineros de Chile que no formó parte de los documentos puestos a disposición de los licitantes al momento de licitar la obra.
En el pasado, como hemos mencionado, el honorable panel ha reconocido el carácter de adicional a la construcción de obras siguiendo las especificaciones del mismo manual, que no siendo parte de los documentos de la licitación, y se ha exigido su aplicación con posterioridad a ella. Así, por ejemplo, en recomendación de 10 del año 2016, muy brevemente, señaló en la parte resolutiva que la sociedad concesionaria debió incorporar nuevos estándares y obras adicionales consistentes en un helipuerto, igual que en esta reclamación, en un 19% más de superficie, igual que en esta reclamación, y la mejoría del estándar de la edificación, igual que esta reclamación, lo que no estaban incorporados en los estudios referenciales y en la oferta técnica. Respecto a la segunda reclamación, relativa a las pasarelas peatonales, a propósito de la entrada en vigencia de la Ley de Accesibilidad Universal y con posterioridad a la adjudicación de la licitación, el inspector fiscal le instruyó a la sociedad concesionaria diseñar y construir pasarelas peatonales de acuerdo a un manual de accesibilidad que, además de no ser vinculante, no fue puesto a disposición de los licitantes al momento de participar en la licitación. Y adicionalmente le exigió implementar soluciones específicas aun cuando nos habían dictado los precisos actos administrativos, en específico un reglamento que fue promulgado y publicado en el año 2016 recién. El honorable panel, en discrepancia de 10 del año 2016, reconoció la falta de existencia de especificaciones técnicas de la ley, siendo solo aplicable, como lo resolvió, el principio general de accesibilidad y el manual de carretera. Eso se encuentra recogido y también le dio el carácter de obra adicional, como hemos mencionado. Respecto al paso superior de ferrocarril, conforme a las bases de licitación para el diseño de puentes y estructuras, rigen los estudios referenciales, los estándares y normas indicadas en el tópico 3100 del manual de carretera en su volumen 3, en su edición vigente al momento de desarrollar los proyectos de ingeniería, y las disposiciones AASHTO Bridge Design Specification. Por su parte, el artículo 2.2.4 de las VALI sobre puentes y estructuras dispone que el dimensionamiento de las estructuras deberá proyectarse conforme a los requerimientos establecidos en los estudios referenciales. Los estudios referenciales para el paso superior de ferrocarril establecen un ancho de las caras internas de los estribos que debe ser de 20 metros, que es coincidente con el ancho de la faja de la empresa Ferronor. Es decir, se encontraban cimentaciones ubicadas parcialmente dentro de la faja de dicha empresa. El honorable panel ha resuelto precisamente para el diseño de pasos superiores de ferrocarriles que el estándar técnico exigible a la sociedad concesionaria es aquel que disponen los documentos de la concesión, los estudios referenciales y la oferta técnica, y las exigencias distintos a ello dan lugar a compensación, y así lo resolvió también en la discrepancia de 10 del año 2016, en que reconoció que era una obra adicional. En relación a las observaciones del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio lo que ha hecho es llevar esto a una aplicación de lo que sería la adaptación de los proyectos de ingeniería básica a los proyectos de ingeniería de detalle, y que en dicho desarrollo se producirían esta obligación de complementar y de realizar ajustes técnicos por parte de la sociedad concesionaria. Ese desarrollo, esa manera de pensar, sería adecuado en la medida que los documentos que permitieran hacer ese desarrollo hubiesen sido puestos a disposición de la sociedad concesionaria de manera tal de poder ajustar dichos proyectos de ingeniería conforme a los documentos que, insistimos, no fueron puestos a disposición de los licitantes al momento de licitar esta obra. Respecto del área de control de Carabineros, ha intentado hacer extensiva una transacción, los efectos de una transacción que se enmarca dentro de un proceso relativo a multas en razón de atrasos en la construcción. Pues bien, la extensión de los efectos de esa transacción, desde nuestro punto de vista, por supuesto, se limitan al objeto sobre el cual se ha contratado, esto es, las multas, y no se extienden a obras adicionales que son materia de esta discrepancia. Respecto a las pasarelas peatonales, el MOP ha reconocido haber exigido la aplicación de un manual privado que no era vinculante y sin que se hubiesen dictado los actos administrativos. Y que el inspector fiscal, en definitiva, lo que hizo fue aplicar a voluntad el concepto de accesible para hacer sus requerimientos, sin que tuviera sustento en la ley ni en los actos administrativos correspondientes. Y respecto al paso superior de ferrocarriles, en los hechos, la sociedad concesionaria, luego de exigencias, debió construir, y el MOP aprobó una obra que difiere de los estándares técnicos contenidos en la oferta técnica y demás documentos de la concesión. Conclusiones. Las exigencias formuladas por la autoridad dieron lugar a obras adicionales que deben ser compensadas, todas vez que, en primer lugar, significaron adoptar soluciones técnicas conforme a criterios y características distintos de aquellos contenidos en las bases de licitación. Tales exigencias se fundaron en la aplicación de documentos que no formaron parte de la concesión,
de manera tal de que no fueron puestos a la vista de la sociedad concesionaria al momento de formular su oferta. Se produjo una elevación del estándar y de los niveles de servicio y asimismo una modificación de las características de las obras concesionadas, lo que de conformidad al inciso tercero de la ley, del artículo 19 de la Ley de Concesiones debe ser compensado, y asimismo las obras de esta discrepancia son equivalentes y de aquellas que fueran analizadas y recomendadas compensar en la discrepancia de 10 del año 2016. De esta forma, las obras construidas tienen la naturaleza de ser obras adicionales que deben ser compensadas en favor de mi representada, lo que se solicita sea así declarado por este honorable panel. A continuación, dejo con ustedes al ingeniero constructor, don Felipe Cabedo, quien expondrá respecto a los aspectos técnicos de la discrepancia. Muy buenos días, mi nombre es Felipe Cabedo. Durante la construcción de la concesión Ruta 5 Tramo Serena-Vallenar fui jefe de oficina técnica y hoy expondré sobre los aspectos técnicos de esta discrepancia. Bueno, esta discrepancia, como ya se ha señalado, tiene que ver con obras equivalentes a otras, son reclamaciones equivalentes a otras ya presentadas ante este panel técnico. Y guardan relación con la incorporación de estándares técnicos y obras adicionales no contempladas en el contrato. Esto en virtud del área de control de carabineros, pasarelas peatonales y el paso superior ferrocarriles. Con respecto al área de control de carabineros, el inspector fiscal ha exigido requerimientos y especificaciones técnicas dadas por Carabineros de Chile, específicamente aquellas contenidas en el Manual de Diseño Arquitectónico para cuarteles operativos de Carabineros de Chile. Con respecto a los requerimientos contractuales, este manual no se incorpora, no está incorporado en la normativa aplicable en el contrato. Las bases de licitación dictan que se deben incorporar y se deben construir en el contrato dos áreas de control de carretera, las cuales están, sus aspectos técnicos están definidos en los estudios referenciales y demás documentos del contrato. La sobreexigencia nace en el ordinario número 38, en el cual el inspector fiscal señala que se debe cumplir, bueno, y también entrega los antecedentes, y señala que se debe cumplir el Manual de Diseño Arquitectónico de Carabineros de Chile. Por otro lado, las bases de licitación en su numeral 2.2.2.20 definen las superficies y los criterios con los cuales se deben construir estas áreas de control, haciendo expresa referencia a los estudios referenciales. Cuando en esta lámina, por ejemplo, podemos ver estos estudios referenciales, los planos incluidos en los estudios referenciales, y se puede ver que las superficies, los cuadros de superficies contenidos en esta lámina, son consecuentes con aquello que viene expresamente dictado en las bases de licitación. Adicionalmente, los estudios referenciales también incorporan un plano del primer nivel del edificio de tenencia y del segundo nivel, cuyas superficies también son consecuentes con lo que dispone las bases de licitación. Ahora, en la aplicación del Manual Arquitectónico de Carabineros instruido por el inspector fiscal, podemos ver ahora el plano de planta desarrollado por la sociedad concesionaria, en donde se pueden ver importantes diferencias. Por ejemplo, la incorporación de un... A ver, no alcanzo a ver. La incorporación de un nuevo área de control, la incorporación de un helipuerto, un cierre perimetral no contemplado, un aumento en la superficie de cerca de un 36% de los pavimentos, también un aumento en la superficie de la edificación cercano a un 21%. En esta lámina también podemos ver una disposición y que los recintos que incorpora el área de tendencia son totalmente distintos a los contenidos de los estudios referenciales. También podemos observar cómo se incorpora al lado derecho un área totalmente nueva de un helipuerto de uso nocturno. Los cuadros de superficie también contenidos son muy superiores a aquellos dispuestos en los estudios referenciales. Y también se puede ver en la elevación que el edificio a simple vista es totalmente distinto a lo que establece y aquello dispuesto en el momento de licitar por el concesionario.
En esta tabla comparativa ponemos las principales diferencias, donde se incorporan nuevas edificaciones, se puede ver también un aumento en la superficie construida y adicionalmente la incorporación de un helipuerto, el cual tampoco estaba contenido dentro de los estudios referenciales. Estos son algunos ejemplos. La verdad es que la construcción misma y lo que terminó siendo ejecutado por la sociedad concesionaria es un proyecto totalmente distinto al contenido de los estudios referenciales. Estas son las diferencias más importantes. Se puede ver que de 590 metros cuadrados que consideraban los estudios referenciales en la edificación pasamos a 713 metros cuadrados de superficie construida en edificación. También este cuadro comparativo muestra el cambio que hubo entre las superficies, por ejemplo, de pavimentos, de acera, los cuales sufrieron un aumento sustancial. En esta tabla comparativa también mostramos a modo de ejemplo las principales diferencias entre los estudios referenciales y lo que terminó siendo, en definitiva, la construcción del área de control de carretera. Por nombrar algunas, por ejemplo, en los muros perimetrales, los estudios referenciales consideraban muros de albañilería, los cuales terminaron siendo de hormigón armado. Hay importantes diferencias también en las terminaciones, en las ventanas, que de ventanas simples terminamos construyendo e instalando ventanas de termopanel. Y obviamente la incorporación, que es lo más sustancial, de un helipuerto. Con respecto a la valoración, tenemos que se incrementó en 41.000 UF el presupuesto valorado a precios oficiales para aquellos precios no contenidos en el anexo correspondiente. Se desarrollaron los precios de análisis, los precios unitarios, los cuales también han sido puestos a disposición de este panel. Y aquí hay que recalcar que para la valoración de los estudios del proyecto en calidad de estudios referenciales y para poder comparar dos proyectos en un mismo nivel de desarrollo, se ha tomado en cuenta aquella área de control construida por una empresa también del grupo SACIR, construida en la concesión de Ruta 5, pero el tramo Vallenar Caldera, con lo cual se han comparado proyectos en un mismo nivel de desarrollo. Con respecto a las pasarelas peatonales, el inspector fiscal instruye incorporar un manual, el cual no está contenido en la normativa aplicable a este contrato, en virtud de la incorporación de la Ley de Accesibilidad Universal. Con respecto a los requerimientos contractuales, las bases de licitación dictan que se deben seguir los estándares y normativas indicadas en el Manual de Carretera Volumen 3, específicamente en el numeral 3.1000, el cual en su punto específico para pasarelas peatonales considera pendientes del 10%. La sobreexigencia se da mediante el ordinario 2282, mediante el cual después de un año del desarrollo de la ingeniería instruye y hace referencia a la Ley de Accesibilidad Universal. Por otro lado, las bases de licitación, y como lo habíamos dicho en el numeral, exigen los estándares y normativas del manual de carretera, específicamente en el numeral 3.1003.103, un acápite que es específico de pasarelas peatonales, indica que las pendientes de las rampas de acceso deben ser de un 10%. Las láminas contenidas en el manual, si hacemos un zoom sobre estas láminas, nos podemos dar cuenta de que la inclinación de las rampas de acceso viene definida por un 10%. Cuando vemos las láminas del manual de carretera de las barandas, nos podemos dar cuenta que son barandas simples. Cuando vemos los planos de los estudios referenciales entregados por el MOP para la licitación, para el estudio de este proyecto, al hacer un zoom sobre las pendientes nos damos cuenta también que considera pendientes de un 10%. En la sección transversal de los estudios referenciales podemos ver que la incorporación de pasamanos simples, que el radio, por ejemplo, de la malla antivandalismo es de 103 centímetros,
Por otra parte, cuando vemos y lo comparamos con el proyecto ASBIL desarrollado por la sociedad concesionaria, al hacer un zoom sobre las pendientes nos damos cuenta de que sigue la instrucción del inspector fiscal, siendo esta de un 8%. En este esquema comparativo podemos ver que no solamente al disminuir la pendiente aumenta el recorrido y la longitud de la rampa, sino que también en algunos casos esto implica también la incorporación de nuevas cepas, ¿no? Y nuevas fundaciones, por ende. Cuando vemos el transversal de los proyectos ASBIL, nos damos cuenta de que los pasamanos son de doble altura, permitiendo o en línea con la instrucción del inspector fiscal, y que ya que estos pasamanos de doble altura son especiales, tienen un mayor ancho. Si bien el ancho libre que queda entre pasamanos sigue siendo de 2 metros, esto aumenta la base de la pasarela y genera un radio que también aumenta a 113 centímetros. En esta tabla comparativa podemos ver cada uno de los cambios que sufrió cada una de las pasarelas peatonales, y aquí hay algo muy relevante porque 4 de ellas se diseñaron y se construyeron con pendientes del 10%. Esto demuestra de alguna manera la arbitrariedad del inspector fiscal en su instrucción, ya que desde cierto momento en el desarrollo de los proyectos de ingeniería hacia adelante se comenzó a exigir las pendientes de un 8% y la incorporación de pasamanos de doble altura, pero ya 4 de estas pasarelas estaban siendo construidas y sus proyectos ya se encontraban aprobados con pendientes de un 10% y con pasamanos simples. Con respecto a la valoración, podemos ver un incremento con respecto a la infraestructura, un incremento también en la superestructura alrededor de 20.000 UF, generando un total de un diferencial total en la inversión de 37.000 UFs aproximadamente. Con respecto al paso superior ferrocarril, el inspector fiscal, mediante múltiples reuniones de trabajo, exige de que no se invada la faja de las empresas ferrocarriles del Estado en cumplimiento del manual de las obras de atravieso y paralelismo de las empresas ferrocarriles del Estado. Con respecto a los requerimientos contractuales, las bases de licitación indican expresamente en su numeral 2.2.2.4 que el dimensionamiento de las estructuras deberá proyectarse conforme a los requerimientos establecidos en los estudios referenciales. En este sentido, los estudios referenciales se incorporan la planimetría de este paso superior en particular, y por nombrar algunos de sus requerimientos, indica los estudios referenciales que entre las caras internas de los estribos el distanciamiento es de 20 metros, considera 46 vigas distanciadas a 2,5 metros, generando un total de 115 metros de largo de la estructura, y también vienen los respectivos planos de los muros de contención. De esa manera determinan el estándar técnico con los cuales la sociedad concesionaria debe diseñar y proyectar el paso superior de ferrocarril. Con respecto a la sobreexigencia, aquí hay un extracto del manual de atravieso y paralelismo, el cual indica que para todas las excavaciones no se puede invadir la faja de la vía. Esto es para las obras de cruce vehicular de atravieso sobre nivel. Por ver la planimetría que está incorporada en los estudios referenciales, se puede observar de que el distanciamiento entre las caras libres de los estribos es de 20 metros. Al ver el plano de planta nos damos cuenta que la longitud total de la estructura es de 115 metros y que los muros, bueno, y también viene la definición de los muros en los estudios referenciales. Algo relevante también es que la altura de estos estribos es de 9 metros y que la altura de la viga definida en los estudios referenciales es de 1 metro. Con respecto a la aplicación de la sobreexigencia, podemos ver en esta lámina un plano, la planimetría que desarrolló la sociedad concesionaria para la aprobación de estos proyectos, y se puede ver un aumento de los 20 metros que tenían los estudios referenciales entre las caras internas de los estribos, pasó a ser de 26 metros. Expositor, le quedan 4 minutos, por favor. Perfecto.
La longitud total también de esta estructura se vio afectada, terminando en 140 metros. Los muros, si bien tuvieron una pequeña reducción, la altura aumentó. Con respecto a la altura total de los estribos, terminó siendo casi de 13 metros y la altura de la viga pasó de 1 metro a 1,5 metros. En esta tabla comparativa se pueden ver las principales diferencias. El estándar terminó siendo totalmente distinto y con respecto a la valoración también fue hecha a precios oficiales. Hay un incremento importante tanto en la infraestructura como en la superestructura y el diferencial total es de 123.000 UFs. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación y ahora procederemos a hacer las preguntas. Por favor, adelante, Roberto Añerén. A ver, yo tengo 2 preguntas solamente. La primera tiene que ver con el ancho de, digamos, de los soportes del paso de ferrocarril. ¿Por qué aumenta de 20 a 26 metros? Eso es porque, a ver, me imagino yo, porque las fundaciones al final fueron las que tenían que estar a 20 metros y por supuesto que eso estaba más hacia adentro, algo así de haber pasado, ¿no? Efectivamente. Bueno, mi nombre es Manuel López, soy ingeniero civil de SACIR Chile, de la constructora. La razón de ese aumento de ancho de faja de 20 a 26 es porque al no poder invadirse la faja de la vía para la ejecución de las fundaciones, estas zapatas son oblicuas, o sea, tú tienes necesitas un ancho creo que son unos 3,5 metros más la sobreexcavación para poder colocar el moldaje y hacer el hormigonado, y eso hace que tú necesites prácticamente 3 metros adicionales por cada lado para poder ubicar el borde de la zapata en consonancia o en consecuencia respetando esos 20 metros de faja fiscal. Ya, pero eso no está especificado así en los dibujos, digamos, en los cortes que muestra el reglamento o los documentos de ferrocarriles, porque por lo que vi yo ahí están los 20 metros acotados hacia los pilares de las fundaciones, no hacia las fundaciones. Entonces, ¿cuál es el que vale al final? Efectivamente, o sea, en el estudio referencial indica que la distancia, el distanciamiento entre muros es de 20 metros, pero el manual de construcción de la empresa de ferrocarriles del Estado indica que usted no puede hacer excavaciones dentro de la faja vía de Ferronor, con lo cual la excavación tiene que partir de esos 20 metros hacia el exterior. Eso genera ese sobreancho de 3 metros por el lado sur y el lado norte de la estructura. ¿Y eso estaría mal especificado entonces? ¿Habría sido mal especificado en los proyectos referenciales? ¿O por qué se acotaron los muros y no se acotaron las fundaciones? A ver, primero que todo, las bases de licitación dicen o establecen que la sociedad concesionaria debe proyectar y diseñar conforme al dimensionamiento de los estudios referenciales. Los estudios referenciales consideran 20 metros entre caras internas de estribo porque eso corresponde al ancho de la faja de Ferronor, ¿ya? ¿Pero entre cara interna de qué? ¿De zapata de fundación o de muro? No, cara interna entre muros de los estribos, no entre las zapatas. Eso es lo que definen los estudios referenciales, ¿ya? Ahora bien, eso simplemente no corresponde a un error, ya que este manual, ¿ya? Es incorporado, o sea, nunca ha sido parte del contrato. Fue una instrucción que dio posterior a la adjudicación el inspector fiscal. Al generar esta instrucción con posterior a la adjudicación del contrato, modifica el dimensionamiento que está contemplado en los estudios referenciales y al ser una fundación oblicua se requiere de 3 metros adicionales para no invadir la faja de Ferronor. Esa es específicamente la instrucción. Este paso superior se pudo haber construido con un distanciamiento de 20 metros cuadrados entre caras internas, claro, con la salvedad de que tendríamos que haber invadido parcialmente la faja de Ferronor.
Ya, pero mientras se construye nomás. Pues. Mientras se construye, efectivamente. Claro, y las zapatas quedan bajo tierra, ¿o no? Efectivamente. Entonces, bueno, y esta especificación de los antecedentes referenciales, ¿conversa o no con las especificaciones que tiene Ferrocarriles de sus propios pasos desnivelados? Tendría que haber alguna correlación entre lo que pidió el Ministerio de Obras Públicas en su propuesta con el manual de Ferrocarriles. Yo me imagino que todo esto está estandarizado por Ferrocarriles. Ferrocarriles debe tener algún manual. El manual de Ferrocarriles no es una normativa o un manual que dicte las bases de licitación que es de cumplimiento del concesionario. ¿Ya? Eso hay que dejarlo claro. Ahora bien, en el cumplimiento de ese manual, que fue exigido por el inspector fiscal con posterioridad a la adjudicación del contrato, no habría sido posible ejecutar las obras tal y cual como se definen los estudios referenciales en el cumplimiento de ese manual. Ahora bien, si nosotros nos vamos a los estándares que definen las bases de licitación, o sea, sin la incorporación de este manual porque no viene contenido en ella, pues sí hubiese sido posible ejecutar la estructura considerando un distanciamiento libre entre las caras internas de los estribos de 20 metros. Sí, no sé si me pregunta, tiene que ver más bien con... A ver, Ferrocarriles tiene que tener definido cuál es el ancho entre zapatas o entre muros, digamos, de los pasos desnivelados, porque se supone que tiene que pasar un ferrocarril por abajo, o no sé, o vehículos por abajo. Entonces tiene que haber una reglamentación al respecto, no se puede hacer... Bueno, lo que indica el manual de Ferrocarriles del Estado es que tú no puedes invadir la faja fiscal, pero no te dice a cuánto tiene que ser las caras de los estribos. No está especificado eso. No viene especificado, pero sí viene especificado este dimensionamiento en los estudios referenciales. Sí, perfecto, eso lo entiendo. Ok, y la segunda pregunta tiene que ver con cuando tú haces la comparación entre las superficies que son de un 36% más de lo que tuvieron que construir de pavimento, aparentemente. Tú dices pavimento base granular, es un detalle, pero la base granular es 0. O sea, ¿cómo puede haber un pavimento sobre una base, que no hay una base granular debajo, digamos? O sea, cuando ustedes hicieron el estudio, tendrían que haber considerado una base granular, por lo menos, pero ustedes dicen no, es 0. Perdón, esto tiene que ver con pavimentos de base granular. Eso no quiere decir que en el proyecto construido, porque esto guarda relación con el proyecto que efectivamente se construyó en Vallenar Caldera, ¿no? Sí. El pavimento de base granular en ese proyecto construido por una empresa del grupo es 0, pero eso no quiere decir que no se haya incorporado base granular en otras partes del recinto. El pavimento de base granular, o sea, cuando la base granular queda como pavimento terminado, es 0, o sea, no contemplaba base granular. Sin perjuicio de ello, en otros pavimentos, bajo el pavimento superficial, sí hay base granular. Esto guarda relación con la base granular como superficie final. Ok, ¿no? Ya, muy bien. Eso, presidente. Bueno, siguiendo en el mismo tema de ferrocarriles, quisiera saber, o no recuerdo si no lo vi ahí, la normativa DF que el inspector fiscal exigió cumplir y que implicó todos estos cambios, ¿desde cuándo estaba vigente? A ver, con respecto al... Sí, lo que pasa es que Empresa de Ferrocarriles del Estado ha sacado como 3 manuales con respecto a estos temas. Yo preferiría, para responder con seguridad, hacer llegar esa información con posterior a esta audiencia. Ahora mismo no estoy seguro de cuándo entró en vigencia o cuándo salió en realidad, porque su vigencia, a nuestro entender, en este contrato de concesión, no viene como un documento válido para el diseño y proyección de la estructura en las bases de licitación, no es parte de los estándares técnicos. Bueno,
Entonces le agradecería, después lo vamos a solicitar, pero quisiera que abarquen el periodo desde 2010, o sea, previo a la adjudicación, hasta la fecha de entrega del PID, la primera entrega. Si hubo alguna modificación y qué versión estuvo vigente durante ese periodo, por favor. De acuerdo. Ahora, sin perjuicio de ello, nosotros mantenemos nuestra posición de que ese documento debió haber sido entregado por el Ministerio de Obras Públicas. Pero le pido que se atenga a la pregunta, por favor, y esa no era la pregunta. Quisiera sí que profundizar un poco más, porque si uno, digamos, es de público conocimiento, no hay que ser especializado, EFE es una persona jurídica de derecho público y es una empresa autónoma del Estado. Entonces, siendo así, y sabiendo que hay normativa que tienen las líneas de EFE y que hay regulaciones bien específicas, y en virtud de lo que establecen las bases de licitación, que señala que se deben cumplir toda la normativa aplicable, ¿cuál sería la razón para que específicamente este trabajo se eximiera de cumplir esa normativa? Porque esta es una normativa de aplicación general, de conocimiento público, emitida por una empresa del Estado, autónoma, pero de derecho público. Quisiera entender mejor la razón que ustedes aducen para eximir a la concesionaria del cumplimiento de esa normativa. Porque todo es de aplicación general, por lo tanto, ¿cuál sería ese motivo? Sin perjuicio de aquello que nosotros podamos responder al momento de evacuar las observaciones a esta audiencia pública, de manera de entregarle a usted la información más fidedigna posible, tengo entendido, de acuerdo a mis conocimientos, de que el terreno al cual hacen referencia las bases de licitación a los estudios referenciales guardan relación con la empresa Ferronor. Ferronor, por lo que tengo entendido, es una empresa privada que fue vendida por el Estado de Chile hace más de 30 años. Por lo tanto, lo que establecen los estudios referenciales es de que el dimensionamiento de la estructura, digamos, llegaba a una parte comprendida dentro de un terreno de la cual quien tiene la concesión, muy probablemente, o quien tiene los derechos para la explotación de ese ferrocarril, es una empresa privada. Ahora, no obstante ello, muy probablemente el terreno es un bien nacional de uso público, de manera tal de que al momento de licitar, el Ministerio de Obras Públicas debió, a lo menos, y nos tenemos que representar, que la exigencia del traslado de riesgo desde el Estado al privado debe ser con proyectos completos, suficientes, que permitan a una persona evaluar correctamente eso. Sin perjuicio de ello, lo vamos a investigar de manera tal de entregarle la mayor Pero van a investigar hacia dónde se dirige su respuesta. Es decir, yo diría, ¿por qué se exime la concesionaria de esta aplicación de la norma DF respecto, sí, de un tramo que corresponde a Ferronor? Pero la regulación es de F, ¿no? Por lo tanto, quisiera, bueno, si no lo va a desarrollar ahora, que lo desarrollara brevemente, pero la idea aquí es poder profundizar en esta audiencia pública. Es la única oportunidad que tenemos de conversar al respecto y de poder aclarar los puntos, y este me parece bien estructural en el tema de, al menos, de estas obras y del paso de ferrocarril. De acuerdo, pero nosotros mantenemos la posición en que si el documento es fundamental, como usted lo está mencionando, debió ser entregado por el licitador al momento de, con los documentos que se acompañan al momento de la licitación. Ya, si ese entonces el punto, ¿y cuál es la extensión de la obligación de la sociedad concesionaria de recurrir ante diferentes estamentos, ante diferentes organismos y ante diferentes instituciones públicas o privadas para requerir información con los cuales precaver todas las ofertas, todos los riesgos? Creemos que eso es se le está haciendo una exigencia que es demasiado gravosa para, en definitiva, quien quiera hacer una inversión de infraestructura en el país. Muy bien.
Quisiera, por favor, también pedirle respecto del tema de las pasarelas. El manual de carretera se modificó el año 2014, recogiendo las características o los principios de la Ley de Accesibilidad Universal, pero ustedes citaron aquí una versión del manual de carretera que era la que estaba vigente al momento, me imagino, de que prepararon su oferta, ¿cierto? ¿Me podría...? ¿Esa es? Porque la del 2014, que es donde se modifica, o el 2000... No hay el 2002, entiendo, respecto de este punto. No sé si al momento de desarrollar los proyectos de ingeniería o al momento del desarrollo. Perdón, sí. En el año 2014 se hace la primera modificación al manual de carreteras con respecto a esto. Y en el 2016 hay una segunda actualización que incorpora cosas más específicas sobre... Me referí solo a la del 2014 porque es la que está más cercana. Y antes, entonces, estuvo la versión que ustedes presentaron, el texto que ustedes presentaron aquí, ¿cierto? Y que está en la discrepancia. Ya. Muy bien, eso quería aclarar nomás, que era la versión que estaba vigente al momento de la elaboración de su oferta y que, aparte de la modificación del 2014, respecto de este punto no hubo otra intermedia. Ya, eso nomás, gracias. Teodoro Vygotsky. Señor Valdés, dentro de la exposición de la sociedad concesionaria, los 44% del tiempo que usted tomó de la presentación, abordando materias legales propiamente tales, me llamó la atención el énfasis que puso en omitir aquella parte que establece las VALI respecto de la responsabilidad que tiene la concesionaria en recabar todos los antecedentes que sean pertinentes para el caso. Y en ese sentido me sumo a la pregunta de la presidenta en relación a por qué omitieron el manual de ferrocarriles. Es una materia de extrema importancia. Y hay precedentes de este panel, como a usted le ha gustado señalar, en que aquellos documentos que no han formado parte detallada de las VALI o de los documentos referenciales, sí son responsabilidad de considerar. E incluso han habido casos, como el del cementerio de Aguita, que no estando considerado o habiendo sido un informe que no lo ha relevado adecuadamente, nosotros hemos considerado de que no estaba bien presentado. ¿Ok? Señor Cabedo, quisiera que me orientaran un tema. Los cuadros que usted nos presenta habla de as-built. Y ya hemos visto en este último tiempo que lo que se refiere a as-built ha generado alguna diferencias de interpretación. ¿Me podría detallar cuál es la diferencia entre un as-built y la ingeniería de detalle que aprueba el inspector fiscal? ¿Son siempre idénticas? ¿Lo que le aprueba el inspector fiscal hacer es el as-built? ¿Y por qué un as-built puede ser distinto de la ingeniería de detalle? A ver, durante el desarrollo de la ingeniería de detalle se terminan aprobando unos proyectos específicos, los cuales tienen un cierto grado de desarrollo, bueno, tal como se dice ingeniería de detalle, o sea, vienen listos y aptos para la construcción. Ahora, en el proceso constructivo se pueden generar pequeñas diferencias, pero se construye lo que viene especificado y aprobado por el inspector fiscal en los proyectos de ingeniería definitiva. Estas pequeñas diferencias son menores. Por ejemplo, no sé si la línea o la topografía proyectada decía que tenía que pasar por tal cota
bueno, a lo mejor en Las Cotas es un mal ejemplo, pero que tiene, no sé, un pavimento tiene que ser de un ancho de 1 metro y terminó siendo de 1,10 metros, porque, por lo que sea, pues en el proyecto Asbil se deja constancia de ello, o sea, de que hubo una pequeña diferencia por alguna cosa constructiva, pero en su esencia y en lo fundamental son exactamente iguales. En la construcción de los proyectos de ingeniería definitiva se pueden dar, en la materialización de estos se pueden dar unas pequeñas diferencias, pero lo fundamental son exactamente iguales y la sociedad concesionaria construye aquello que sale del diseño y de la proyección de los proyectos de ingeniería. Por lo tanto, si yo como miembro del panel considero lo que está aprobado por el inspector fiscal, tendría un pequeño ajuste, no un cambio de proyecto ni algo extraordinario respecto de su as-built. Y por lo tanto puedo considerar la ingeniería de detalle como el cálculo económico. Sí, efectivamente. El as-built podría ser una buena aproximación, pero me quedo con aquello que está avalado por el MOP. Sí, a ver, nosotros presentamos los proyectos de ingeniería de detalle, ¿ya? Y en lo sustancial, en cuanto a las mediciones, bueno, en realidad las mediciones, uno cuando presenta el proyecto Asbil, generalmente presenta la planimetría final, o sea, no tiene sentido entregar la memoria de cálculo de nuevo, ni otros documentos que no cambian, ¿ya? Con lo cual la valoración o las mediciones resultantes entre el proyecto de ingeniería definitiva y el Asbil son prácticamente iguales, si no iguales, sí, en muchos sentidos. Yo entiendo que debería, en teoría, estoy absolutamente de acuerdo, pero no necesariamente. Hemos tenido un reciente caso en que el inspector fiscal pide y queda registro de que no lo haga en la vereda al frente, que no lo haga tan profundo, y por lo tanto la ingeniería de detalle pedía una cosa y el Asbil hizo otra. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Sí, se puede dar la particularidad de eso. Sí. Perfecto. Por lo tanto, lo que desde el punto de vista de la autorización del inspector fiscal es la ingeniería de detalle. Sí, efectivamente. Ok. Una cosa que me llamó la atención en la lectura de las dos presentaciones es que el MOP cuestiona los precios unitarios respecto del anexo. Y por otro lado, así también como los precios de mercado. Sin embargo, usted señala que hay otra obra referencial que es equivalente. Entonces me pregunto, ¿esa obra fue aprobada por el inspector fiscal para ser un buen referente? Efectivamente, fue aprobada y fue construida. O sea, es una obra que si pasamos por el tramo Vallenar Caldera, la podemos ver, y al pasar por el tramo de esta licitación nos podemos dar cuenta de que son obras totalmente distintas, estándares totalmente distintos. Pues, le cuento, y off the record, vengo llegando de vacaciones, entonces no recuerdo haber visto que esté esa comparación. ¿La está en los documentos allegados? En los documentos que presentamos solamente vienen las planimetrías, no viene fotografía o... ¿Usted podría hacer llegar el paralelo entre el proyecto 1 y el proyecto 2 a nivel económico y de arquitecto? Perdón, los planos y los antecedentes técnicos, tanto económicos como a nivel de planimetría, han sido presentados. Lo que no ha sido presentado son fotografías comparativas de lo que terminó siendo un caso del otro. O sea, pero los antecedentes técnicos como planos, valoraciones, precios unitarios sí han sido entregados. Perfecto. O sea, el referencial que usted señala está vigente, está disponible. Sí. Perfecto. Sí. ¿Y por qué considera usted que el MOP haya señalado un planteamiento tan duro como que los precios unitarios no son los del anexo
de las Valley o que los precios de mercado no son los precios? Porque al ser proyectos totalmente distintos, los precios, la gran mayoría de los precios no estaban contenidos en los anexos. Con lo cual muchos de estos, la gran mayoría, se tuvo que generar durante el proceso. ¿Ya? Sin embargo, los precios que hemos mencionado de los estudios referenciales son aquellos o son consecuentes con la obra de Vallenar Caldera que hemos presentado, y los precios contenidos en el proyecto aprobado y desarrollado por la concesionaria para esta concesión también fueron presentados en tiempo y forma al inspector fiscal. Pero no entiendo, los precios unitarios son precios unitarios y usted mostró que habían más metros cuadrados construidos. Sí, pero el precio unitario es un coeficiente. Sí, pero, o sea... ¿Por qué cambió el precio unitario? Lo que puede haber cambiado en los metros. Las bases de licitación, muchos de los precios que contienen la obra, específicamente la de Carabineros, no vienen contenidos en los anexos de las bases de licitación, específicamente en el cual se definen los precios oficiales del contrato. Del producto. Pero... Y para aquellos precios que no estaban contenidos, pues sí se desarrolló su respectivo análisis de precio unitario y se presentó en tiempo y forma. ¿Ya? Otra cosa muy distinta es la diferencia que se puedan tener en cuanto a las mediciones de cada uno de los proyectos, claro. Pero los precios unitarios sí han sido desarrollados, aquellos que no estaban contenidos en el anexo respectivo, y fueron presentados junto con los proyectos de ingeniería, los cuales sí se encuentran aprobados y construidos. Un planteamiento duro que también usted señaló respecto al MOP, que había sido arbitrario en señalar que 4 pasarelas podían tener pendiente del 10%. ¿No había alguna singularidad en esas 4 pasarelas? ¿Alguna condición topográfica de que no había una alternativa de hacerlo de 8% o que iba a ser extremadamente oneroso para la concesionaria? No, para nada. La única particularidad que tiene que los proyectos fueron uno de los primeros proyectos que se presentaron, o sea, se presentaron varias baterías de proyectos de pasarela y esta correspondía a las primeras que se presentaron, y como en ese entonces pues el inspector fiscal del contrato no consideraba que tenía que ser aplicado en el manual, perdón, estas nuevas exigencias, pues simplemente se terminaron aprobando con las pendientes y construyendo, y bueno, también se construyeron con las pendientes del 10%. Lo único que cambia con otros proyectos es solamente eso, que la temporalidad de la aprobación fue antes. La sobreexigencia... Antes de la norma que hablaba del 8. No, antes de la instrucción del inspector fiscal. No, está bien, pero esa instrucción del inspector fiscal de considerar 10% dependiente, ¿ya estaba la norma del 8%? No, a ver, la norma del 8% salió muy posterior. El inspector fiscal hace o emite esta instrucción en virtud de un manual de un privado que todavía no había norma que determinara de cuánto iban a ser las pendientes. Bueno, excepto la que históricamente estaba, que definía como pendiente máxima un 10%. Pero en ese entonces... los actos administrativos que regulan la parte técnica de la incorporación de la ley de accesibilidad no estaban dictados. ¿Y él, cuando le pide el 8%, sí está dictado? No, se basa en un manual de un privado que recomienda un 8%. De hecho, entre un 8 y un 10% recomienda, o sea, ni siquiera exige una pendiente máxima de un 8%. Ellos recomiendan entre un 8 y un 10, con lo cual, y bueno, de hecho en múltiples, en varias correspondencias, nosotros hacemos esa observación y le indicamos al inspector fiscal, pero oiga, si dentro de esta recomendación incluso determina que puede ser entre un 8 y un 10%, entonces no entendemos por qué tenemos que ceñirnos a un 8%. Se lo hicimos ver en varias ocasiones. El reglamento habla de 8%, posterior.
Sí, en un reglamento posterior aparece un 8%, pero Ya, en ese minuto ¿y eso no. es posterior a la solicitud del inspector fiscal? ¿Eso Sí, es lo que me está efectivamente. diciendo? Ok. No tengo más preguntas. Fernando Vara. Gracias. Gracias por la presentación. Quiero retomar, ¿pero es posterior el reglamento a la elaboración del PIT? ¿Y a la entrega? Sí. ¿A la entrega del Es PIT? posterior a la elaboración, desarrollo y entrega de los PID. Ok. Al inicio de la presentación se refirió a unas conversaciones o transacciones que habrían tenido lugar con el MOB en relación a los 3 reclamos, digamos, a la pasarela, al paso superior y al... ¿Podría explicar un poquito más de eso? ¿Qué conversaciones tuvieron y qué antecedente podemos tener en consideración para que sea algo que pueda tener alguna validez en esta discrepancia? Durante un periodo bastante prolongado, sociedades del grupo SACIR tuvieron acercamientos con el Ministerio de Obras Públicas, de manera tal de que finalmente aquellas recomendaciones que habían sido dictadas por el panel, tanto en aquellas que a la sociedad concesionaria le ha ido bien y hay aquellas que le ha ido mal, y lo mismo para el Ministerio de Obras Públicas. Dentro de aquellas discrepancias, y que la verdad que no me compromete decirlo, en la memoria del año 2017 de este honorable panel, que se encuentra publicada en su página web, si mal no me equivoco, en su página 26, hace una estadística de aquellas recomendaciones que, habiéndose dictado por el panel, han sido acogidas por las partes, se le pone solución temprana, como era el espíritu de la ley, digamos, de la modificación de la ley 20.410, esto es que el panel sirviera y reemplazara a la comisión conciliadora y pudiese ponerle término anticipado a las controversias que surgieran entre las partes. Y dentro de ellas hay una, que también, si mal no me equivoco, es aquella de discrepancia D6 del año 2016, en que este honorable panel estimó que aquello que ocurriera entre la oferta y la adjudicación de la concesión, es decir, después de que presentó la oferta a una persona y la adjudicación, los riesgos corrían de cualquier modificación normativa, corrían de cargo del concesionario. No obstante, la modificación, el acto administrativo que lo modificara la normativa, hubiese sido dictada por el propio Ministerio de Obras Públicas. Dentro de esas contraprestaciones mutuas que existieron, entre esas negociaciones que existieron entre las partes, la sociedad concesionaria, para que se le pagara anticipadamente dineros que le correspondían, por obras adicionales y por otras materias, estuvo dispuesta a renunciar a ese derecho de ir posteriormente a la comisión conciliadora. Dentro de ese marco de conciliaciones, en un documento que está a disposición de este honorable panel en una transacción de enero del año 2018, se desarrollaron dentro de esas contraprestaciones y se acordó que otras reclamaciones que fueran asimilables o equivalentes como aquellas que son sometidas a este honorable conocimiento, este honorable panel, por medio de esta discrepancia, serían asimismo saldadas y pagadas por el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, estas 3 reclamaciones, a lo menos el Ministerio de Obras Públicas se representó que tenía que pagarlas. Es decir, tanto justificativo técnico, económico y legal tenían que el Ministerio estuvo dispuesto a pagar por ellas. Y además, en el reconocimiento que había hecho con anterioridad este honorable panel, respecto de la validez de estas reclamaciones, porque en la reclamación de 10 del año 2016 le reconoció, de entre otras cosas, que la aplicación, por ejemplo, de un manual de ferrocarriles con posterioridad a la adjudicación de la licitación constituía una obra adicional. Es decir, formaban parte de un acuerdo global que debía suscribirse entre las partes y que lamentablemente no se suscribió porque el Ministerio de Obras Públicas no quiso perseverar en él. Ese es el contexto. Gracias. Esta transacción de enero del 2018... En esa transacción, que es a propósito de las multas, ¿no es cierto? No. La verdad que esa transacción, insisto, toma aquellas reclamaciones que habían sido pasadas por panel, sí, y se toman tal cual aquellas que el panel, los montos que el panel ordenó debían compensarse, okay, se tomaron. Y aquellas que no, la sociedad concesionaria renunció
a concurrir a la instancia posterior. Esas fueron las exigencias, ese fue el acuerdo. Pero eso conllevaba que algunas reclamaciones que tuviesen la naturaleza de asimilables también debían suscribirse en los respectivos contratos de transacción. Pero en ese y eso momento es lo que se representó el Ministerio, lo que usted estaba señalando. ¿Se representó que estas reclamaciones podrían tener lugar a compensación? Así en es. esa transacción. Así es. Ok, gracias. Respecto de, quiero volver al tema de la Ley de Accesibilidad Universal, digamos. Esta ley se dictó antes de la oferta y de la adjudicación. Momento. Sí, después del llamado, después del llamado a licitación. Después del llamado a licitación, pero antes de presentar la oferta. Enseguida hubo un manual o una instrucción basada en un documento no vinculante privado, según lo que ustedes han señalado, pero posteriormente estas exigencias, que fueron las que emitió el inspector fiscal, se reflejaron en el reglamento, en el manual de carretera específicamente. ¿Es así? ¿Sí? Desde un punto de vista técnico, yo la verdad que desconozco si se tomaron textualmente aquellas recomendaciones que fueron dadas por estos dos profesores, perdón, dos arquitectos de la Universidad Finisterra, que son aquellos que propusieron este manual para ser aplicable, digamos, algo que quedaba pendiente de regularse por la misma ley. Ok, pero vamos precisando. Usted señaló en una pregunta anterior que este reglamento se dictó con posterioridad incluso al desarrollo y presentación del proyecto de ingeniería definitivo. Sí, quisiera hacer una distinción. Uno es la exigencia del inspector fiscal respecto de este manual de elaboración privada en base a una sugerencia de dos arquitectos de la Universidad Finisterra. Correcto. Y otra cosa distinta es la dictación del acto administrativo que la misma ley de accesibilidad universal ordenaba dictar. ¿Para qué? Para poder hacer aplicable aquello que genéricamente establecía como obras que debían de ser de acceso, distinguiendo en aquellas obras que estaban construidas con anterioridad a la ley y aquellas obras que se construyeran con posterioridad a la ley. Bueno, para poder hacer aplicable y en una lógica económica, porque esto implicaba, por ejemplo, que el metro tuviese que adoptar el que, por ejemplo, en todas las estaciones del metro se tuviesen que implementar ascensores, por ejemplo. Y eso tiene una lógica económica. Era imposible exigirle, en virtud de la ley, el que de un día para otro todos los edificios públicos tuviesen que poder adaptarse a ello. Lo que nosotros encontramos que no es justo es que precisamente a esta sociedad concesionaria se le aplique ese estándar inmediatamente luego de dictada la ley bajo una interpretación del propio inspector fiscal de qué es lo que constituye accesible o no. Si no se había dictado el reglamento que regulara cómo hacerlo aplicable, nosotros entendemos que eso es arbitrario e injusto. Sí, eso es lo que ustedes están planteando. Ahora, las bases de licitación hablan de una serie de normas que son de cargo de cumplimiento de la sociedad concesionaria, ¿no es cierto? Dentro de esas normas está el manual de carreteras, están todas estas. Y también se refiere a las actualizaciones, o sea, a la normativa que está vigente y sus actualizaciones posteriores. ¿Cómo se hacen cargo de eso? Es que la norma de las bases de licitación es sumamente clara, que la normativa aplicable respecto a los volúmenes del manual de carretera pertinentes son aquellos vigentes al momento del desarrollo de la ingeniería de detalle. Y al momento del desarrollo de la ingeniería de detalle, eso no había ocurrido. Y no habiendo ocurrido, es una obra adicional y debe ser compensada. Bien, una última pregunta. Respecto al paso superior, ustedes han planteado que recibieron instrucciones precisas y específicas por parte del inspector fiscal. ¿Estas fueron todas verbales o en reuniones? Eso es lo que entiendo de la presentación. Efectivamente. ¿No hay ningún antecedente escrito respecto de esas instrucciones? No lo hay. Ya. Efectivamente son conversaciones, reuniones en las cuales se le instruye a la sociedad concesionaria el ejecutar una obra que es más gravosa de aquella que estaba contemplado en los estudios referenciales. La sociedad concesionaria lo ejecuta y se producen estas obras adicionales que son materia de esta discrepancia. Muchas gracias. Gracias. Si no hay más preguntas, entonces, de parte de los panelistas. Muy bien.
Tomamos un receso de 15 minutos. Estimados asistentes, volvemos a la sala a las 10:56. Muchas gracias.